Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver lo que son las variables. Las variables son un nombre el cual almacena un espacio en memoria para almacenar un valor. Dicho valor puede ser un número, puede ser una letra o incluso puede ser un texto. Para poder utilizar una variable simplemente se coloca el nombre de la variable. En este caso voy a poner aquí la variable letra. Utilizamos el operador de igual para asignar un valor a la variable. Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es asignar la letra A. Cuando se le asignan letras a las variables, estas se tienen que poner entre comillas dobles. Voy a poner otra variable, en este caso la voy a nombrar como nombre. Utilizo el operador igual, entre comillas dobles, voy a poner el nombre de Luis. Entonces, cuando en las variables se les va a asignar una letra, esta se tiene que poner entre comillas dobles. Si lo que vas a asignar es un nombre, esta también se tiene que poner entre comillas dobles. Incluso, por ejemplo, voy a poner una variable que la voy a nombrar texto 1, pongo el operador igual y aquí lo que voy a hacer es poner un texto, por ejemplo, hola mundo. Cuando utilice letras, nombres o textos, estas se deben de colocar entre comillas dobles. Bien, como repetía las variables, además de textos y de letras, también pueden almacenar números. Por ejemplo, aquí tengo una variable que la nombraré número 1. Con el operador igual le asigno un número. En este caso le voy a asignar el número 10. Los números no es necesario que se coloquen entre comillas dobles. Voy a utilizar otra variable, en este caso la variable número 2, y a esta le voy a asignar el valor de 5.5. Bien, pues estos son los tipos de datos que puedo almacenar en las variables. Puedo almacenar una letra, puedo almacenar una cadena o un texto, también puedo almacenar números enteros y por último también puedo almacenar números con punto decimal. Una de las reglas que se tienen que seguir a la hora de utilizar una variable es que la variable siempre tiene que empezar con una letra, no puede empezar con un número. Por ejemplo, aquí donde dice letra, si yo le coloco el número 1, como podemos ver me marca error, porque esto no se puede hacer. Las variables siempre tienen que empezar con una letra. Pueden tener un número al final, como en este caso que le puse número 1, número 2 o incluso en medio. No hay ningún problema, pero las variables siempre tienen que empezar con una letra. Tampoco no hay una regla para ponerle un nombre a una variable. Yo la puedo nombrar como yo quiera. Por ejemplo, aquí tengo una variable que se llama. Esta es una variable muy larga y sin sentido. Si yo quiero la puedo poner así, no hay ningún problema. Pero yo te recomiendo que las variables, cuando las utilices, las variables sean pequeñas, porque como las variables dentro del algoritmo se utilizan varias veces, entonces si tú manejas una variable muy grande y cuando la vuelves a escribir, si la escribes incorrectamente, si te llegas a equivocar, entonces el resultado del algoritmo pudiera ser un resultado incorrecto. Entonces por buena práctica yo te recomiendo que las variables sean pequeñas. Además de eso, si te fijas, lo que yo hago aquí a la hora de declarar variables, por ejemplo, utilizo una variable que se llama letra. ¿Por qué? Porque en esta variable lo que voy a hacer es asignar una letra. También tengo una variable que se llama nombre. En esta variable asigno un nombre. Tengo una variable que se llama texto, en la cual asigno un texto y así sucesivamente. Tengo una variable que se llama número que almacena números. Cuando tú declares o utilices variables, lo recomendable es que la variable tenga que ver con el tipo de dato que va a almacenar. Bien, otra cosa que se tiene que tomar en cuenta es que a la hora de utilizar una variable, previamente las tengo que declarar. Para poder declarar las variables, primero tengo que poner la sentencia definir. La sentencia definir me indica que se está declarando una variable. Entonces, posteriormente lo que hago es colocar las variables. En este caso voy a poner la variable letra, la variable nombre y lo que hago es separar las variables con una coma.
pongo otra coma y voy a poner la variable texto. Estas tres variables las voy a declarar como de tipo carácter, ya que cuando yo almacene las variables letras, nombres o incluso textos, lo que estoy manejando es el tipo de dato carácter, y de esa manera se tienen que declarar. Por otro lado tengo la variable número 1, entonces previamente pongo la palabra definir, posteriormente pongo la variable, en este caso es número 1. Esta variable la voy a declarar como de tipo entero, porque lo que está almacenando es un número entero, y para estos tipos de datos existe una categoría. En este caso la categoría es tipo de dato entero. Bien, también voy a declarar la variable número 2. La variable número 2 la voy a declarar de tipo real. Las variables que se declaran de tipo real son aquellas que van a almacenar números con punto decimal, como es el caso de mi variable número 2, que almacena el valor o el número 5.5. Pues esta sería la forma correcta de utilizar las variables. Primero se tienen que declarar y posteriormente se utilizan. Bien, vamos a ver otro ejemplo para explicar el uso de las variables. Lo que voy a hacer primero es poner la sentencia definir y voy a declarar una variable que la llamaré número 1. También voy a utilizar otra variable que la nombraré número 2. Y por último voy a utilizar una variable que la llamaré suma. Las tres variables las voy a declarar de tipo real. Posteriormente lo que voy a hacer es asignarle un valor a las variables. En este caso coloco la variable número 1, utilizo el operador igual y le asigno un valor. Lo que voy a asignarle es el número 10.3. Posteriormente pongo la variable número 2 y le voy a asignar un valor con el operador igual. En este caso le voy a poner el número 8. Cuando se utiliza el tipo de dato real, se pueden almacenar números con punto decimal o incluso números enteros, sin ningún problema. Ok, también voy a utilizar la variable suma y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a decir suma va a ser igual a la variable número 1 más, utilizo el operador de suma, la variable número 2. Y voy a utilizar la sentencia escribir, y lo que voy a hacer aquí es poner la variable suma. Te dejo un video en la parte de arriba para que puedas ver los usos de la sentencia escribir. Bien, continuamos. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar este algoritmo y vemos qué hace. Lo ejecutamos. Aquí está corriendo el algoritmo y lo que puedo ver en pantalla es lo siguiente. Me muestra un número, me dice 18.3. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es sumar lo que se encuentra en la variable número 1 más lo que se encuentra en la variable número 2. En este caso la variable número 1 tiene el número 10.3 y la variable número 2 tiene el número 8. 10.3 más 8 es igual a 18.3. El resultado se almacena en la variable suma. Entonces esto quiere decir que las variables también pueden almacenar operaciones de variables. Y lo que hago es con la sentencia escribir mostrar un mensaje. En este caso, lo que se encuentra almacenado en la variable suma. Algo de lo que también puedo hacer con la sentencia escribir es poner un mensaje. De esa manera, yo puedo decir la suma de las dos variables es 2 puntos, y lo que hago aquí es separar el mensaje de la variable con una coma. Con esto lo que estoy haciendo es concatenar un mensaje con una variable. Lo ejecuto nuevamente y ahora el mensaje es el siguiente. Me dice la suma de las dos variables es 18.3. Bien, pues esta sería la clase de las variables. Conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ir profundizando más en los temas. Como siempre digo, espero que este video les guste y más que nada que les pueda ser de utilidad. Nos vemos en la próxima entrega. Un saludo.